Proyecto educativo y de apoyo escolar para el nivel secundario, con el fin de motivar e incentivar el conocimiento por las ciencias naturales, estudiando ciencias online. Notación científica. Introducción. Recuerda, no estudies mucho, comprende los fundamentos, concéntrate, analiza los ejemplos, realiza los ejercicios y estoy convencido que aprenderás. La notación científica o notación exponencial es una forma simple, abreviada y sencilla para la expresión matemática de números muy grandes o pequeños y poder realizar con ellos operaciones matemáticas básicas como la suma, la resta, la división y la multiplicación, que son ampliamente utilizadas en el campo de las ciencias naturales. Los números expresados en notación decimal como 510.000, 85.000, 48 cien milésimos, 23 millonésimos, son ejemplos que representan números que algunos de ellos tienen poca utilidad práctica y además podríamos pensar que estos valores numéricos casi no existen en la vida cotidiana. La notación científica tiene aplicación en las ciencias naturales como la física, la química o la biología. Los valores muy grandes o muy pequeños son muy comunes. Citaré algunos ejemplos. La velocidad de la luz es cercana a 300.000 kilómetros por segundo. La masa de la Tierra es aproximadamente 6 cuatrillones de kilogramos. La Tierra recorre alrededor de 930 millones de kilómetros alrededor del Sol en un año. Y el tamaño promedio de una bacteria es un número extremadamente pequeño en unidades de centímetros. Notación científica, fundamento, primera parte. Un número está expresado en notación científica si tiene la siguiente estructura. Un número denominado coeficiente que multiplica la potencia de base 10 elevado al exponente n. No se asusten, con ejemplos numéricos esto se va a ver muy fácil. La unidad debe ser distinta de 0. Seguido a la unidad y después de la coma, continúan números decimales que deben ser cifras significativas. El coeficiente pertenece a los números reales y es mayor o igual a 1 y menor a 10. La base de la potencia es 10 y el exponente n pertenece a los números enteros y puede ser positivo o negativo. Al final de este capítulo realizaré una breve explicación acerca de cifras significativas. Ejemplo de un número expresado en notación científica. He repetido la fórmula anterior, donde podemos ver el coeficiente que multiplica la potencia de 10 elevado a la n. Abajo podemos ver en el cuadro ejemplos numéricos. Tenemos un número decimal, 5.738,8, y su equivalente en notación científica. 5,7388 es el coeficiente que multiplica a la potencia en base 10 elevado al exponente n, que es 10 a la tercera. Ese número ya está en notación científica y lo repito, 5,7388 por 10 a la tercera. Ahora repasaremos las equivalencias de las potencias de base 10 con sus exponentes, números enteros positivos. Por ejemplo, 10 a la 0 es igual a 1, como cualquier número elevado a la 0 es igual a 1. 10 a la 1 es igual a 10, como cualquier número x elevado a la 1 es igual al número x. 10 al cuadrado o 10 a la 2 es igual a 10 por 10 y a su vez es igual a 100. 10 a la 3 es igual a 10 por 10 por 10 y a su vez es igual a 1000. 10 a la cuarta es 10 por 10 por 10 por 10 igual a 10.000. Así sucesivamente, y 10 a la sexta es multiplicar 6 veces 10, que a su vez es igual a 1.000.000.
Ahora veremos las equivalencias de las potencias de base 10 con sus exponentes, números enteros negativos. Por ejemplo, 10 a la menos 1 es equivalente a decir 1 sobre 10 a la 1. Eso es igual a 1 sobre 10 y a su vez es igual a un décimo o 0,1. 10 a la menos 2 es igual a 1 sobre 10 a la 2 con el exponente positivo. Esto es igual a 1 sobre 10 por 10 y a su vez es igual a 1 sobre 100, un centésimo, o 0,01. 10 a la menos 3 es igual a 1 dividido 10 a la 3 con exponente positivo. Es igual a 1 sobre 10 por 10 por 10, que a su vez es igual a 1 sobre 1000, o un milésimo, o 0,001. 10 a la menos 4 es igual a 1 sobre 10 a la cuarta, o 1 sobre 10 por 10 por 10 por 10. Esto es igual a 1 sobre 10.000, o un 10 milésimo, que a su vez es igual a 0,0001. Y así sucesivamente. Por ejemplo, en el último caso, 10 a la menos 6 es igual a 1 dividido 10 a la sexta con el exponente positivo, que a su vez es igual a 1 dividido 10 por 10 por 10 por 10 por 10 por 10. Esto es igual a 1 dividido 1.000.000 o un millonésimo, o 0,000001. Ya hemos aprendido cuál es la estructura que debe tener un número en notación científica. Una unidad, seguido por una coma, con decimales. A ese número lo llamamos coeficiente y a su vez multiplica a una potencia de base 10 elevado a un número entero n, que puede ser positivo o negativo, como ya lo hemos repasado. Con todo esto, ahora podemos comprender cuando decíamos que el coeficiente en la notación científica tiene que ser necesariamente mayor o igual a 1 y menor de 10. No puede empezar con 0 ni puede empezar con 10. Decir mayor o igual a 1 es 1, y decimales. Y decir menor de 10 no puede existir 10. Puede ser 9,999. Seguimos. Nos queda recordar que si tenemos un número cualquiera, x, si lo multiplicamos por un número y lo dividimos por el mismo número, ambos se van a simplificar y tenemos el número x. Esa es la base del pasaje a notación científica. Entonces, sabemos el fundamento, vamos a hacer el pasaje de números en sistema decimal a notación científica. Tomemos, por ejemplo, el primer número que habíamos explicado antes, un número grande como 510.000, y ese número, 510.000, lo dividimos por 100.000. En ese caso vamos a obtener el coeficiente, que es 5,1. Para que no se altere el número 510.000, lo vamos a multiplicar por el mismo número, que fue 100.000, pero no como número decimal, sino como una potencia de base 10 elevado a la quinta. Conclusiones. Ese número, 510.000, expresado en notación decimal o sistema decimal, quedará en notación científica como 5,1 por 10 a la quinta. En el siguiente ejemplo teníamos 85.000. En este caso lo dividimos por 10.000 y obtendremos el coeficiente, que es 8,5. Lo vamos a multiplicar por 10.000, pero no como cifra decimal, sino como potencia en base 10 a la cuarta, que es equivalente a 10.000. Conclusiones. El número en notación científica quedará 8,5 por 10 a la cuarta.
Veamos qué sucede con números pequeños. En este caso no vamos a dividirlo primero, sino vamos a multiplicarlo para que ese número, el coeficiente, nos quede con la unidad, una coma, seguido con decimales. Entonces, ese número de 0,00048 o 48 cien milésimos lo multiplicamos por 10.000 y nos quedará 4,8 como coeficiente. Entonces lo debemos dividir por 10 a la cuarta, pero fíjense que la notación científica no se expresa como un coeficiente dividido por una potencia, sino multiplicado por una potencia. Como hemos visto anteriormente en el repaso de las potencias negativas y potencias positivas, en este caso, como está dividiendo por 10 a la cuarta, pasará 10 a la cuarta multiplicando, o sea, pasará del denominador al numerador con el signo del exponente cambiado. Conclusiones. Los 48 cien milésimos se expresarán en notación científica como 4,8 por 10 a la menos 4. En el último ejercicio tenemos 23 millonésimos, 0,000023. De la misma forma que en el caso anterior, lo multiplicamos por 100.000, obtendremos el coeficiente 2,3. Para que no se altere, debemos dividirlo por 100.000, pero no como número decimal, sino como potencia. O sea que lo debemos dividir por 10 a la quinta. De la misma forma, debemos pasar ese 10 a la quinta que está en el denominador al numerador. Vuelve a cambiar en este caso el signo del exponente. Conclusiones. Ese número en notación científica será 2,3 por 10 a la menos 5. Ejemplos resueltos. Pero, atención, si algún alumno tiene problemas en transformar un número en notación decimal a notación científica, tendrá que buscar ayuda. Pero, ¿a quién? ¿Quién podrá ayudarnos? No. La abuela, la receta de la abuela. ¿Cómo? Lo veremos en el próximo video. Mira la segunda parte de Introducción a la Notación Científica.